Y ahora Carlos Pañi nos va a hablar de la tensión sindical y nos va a hablar de las estrategias que están tejiendo los distintos sindicatos con Macri, frente a Macri, para sentarse frente a Macri, sobre todo teniendo en cuenta los resultados de las elecciones de octubre. Pero siempre hubo tensión sindical y él va a hacer historia y nos va a recordar, por ejemplo, los históricos paros generales de Saúl Ubaldini a Alfonsín, pero hay tanto para recordar. Eterna tensión sindical. Hay tensión en la interna sindical y hay tensión frente al poder. Carlos Pañi. Es como le decía recién María, hay un mito que recorre la historia argentina reciente, contemporánea, desde el año 55 con la Revolución Libertadora, el golpe que voltea a Juan Domingo Perón, hasta ahora. Es el mito de la unidad sindical. ¿Por qué un mito? Porque casi nunca el sindicalismo estuvo unificado. No solamente porque ha habido divisiones obvias entre el sindicalismo marxista y el sindicalismo peronista, sino porque el mismo sindicalismo peronista estuvo siempre fracturado, tensionado internamente por distintas estrategias o por distintas formas de enfrentar y de relacionarse con el poder. Hoy estamos viendo un ejemplo de esas dos modalidades dentro de un mismo sindicato, que es la UOCRA, entre la versión Gerardo Martínez, que conduce la unión a nivel nacional, y Pata Medina, que dirige una seccional, la seccional La Plata. Dos formas de plantarse frente a Macri y sobre todo frente a María Eugenia Vidal. Pero esta duplicidad arranca muy atrás. El historiador Daniel James escribió un trabajo, un libro excepcional que se llama Resistencia e Integración y describe estos dos rostros del sindicalismo peronista. Si tuviéramos que hacerlos encarnar en figuras, uno es Augusto Bandor, dirigente histórico de la Unión Obrera Metalúrgica, el padre de los metalúrgicos. Bandor, un ex marino, negociaba con los gobiernos no peronistas mientras Perón estaba en el exilio y negociaba sobre todo con la dictadura de Juan Carlos Onganía. Del otro lado, un dirigente tan importante como Bandor, Raimundo Ongaro, se enfrentaba a los gobiernos militares y constituía alrededor de sí un núcleo importante de intelectuales y sindicalistas antimilitares de izquierda. En las negociaciones de Bandor y de los herederos de Bandor con el gobierno de Onganía y de Lanusse, nace un dispositivo central para entender la conducta de los sindicatos hasta el día de hoy. A cambio de paz social, Onganía y Lanusse le entregan al sindicalismo peronista las obras sociales, el gran negocio de la salud en el cual sigue anclado hoy buena parte del sector sindical en la Argentina y que es el nervio a través del cual, como acaba de hacer Macri, se disciplina a buena parte de la CGT y del gremialismo. Pero Bandor y Ongaro, la entrega de las obras sociales al sindicalismo y el cordobazo, son dos rostros, son dos encarnaciones que después se van repitiendo a lo largo de la historia. En la época de Alfonsín hubo dos CGT. La CGT Brasil, que conducía Saúl Ubaldini, que como recordaba María le realizó 13 paros al gobierno de Alfonsín, y otra CGT, dialoguista, acuerdista, la CGT Azopardo. ¿Quién la conducía? Jorge Triaca. ¿Le suena? Sí, no es el actual ministro de Trabajo, es su padre. Terminaron acordando con Alfonsín, cuando llegó la embestida cara pintada de los militares, la entrega del Ministerio de Trabajo a este sector en manos de un sindicalista que se llamaba Carlos Alderete. Sigue la pelea interna en el sindicalismo frente a sectores que acuerdan y sectores que entran en conflicto. Menem llegó y lo primero que hizo fue ordenar la división de la CGT. En una CGT, Barrio Nuevo. En la otra seguía Ubaldini. Sigue la historia y el propio de la Rúa pacta con un sector del sindicalismo una flexibilización laboral, mientras Moyano en la puerta del Congreso denunciaba que esa flexibilización
se había pagado con una Banelco, las coimas del Senado. También durante el gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner conocimos esta duplicidad. Por un lado, Moyano, por otro lado, Caló. Y hoy, esta doble modalidad sindical de los que acuerdan y de los que entran en conflicto se expresa en las formas en que cada grupo entiende que va a operar el gobierno de Macri y sobre todo en la apuesta que cada grupo cree que va a hacer respecto del éxito o el fracaso de ese gobierno. Daría la impresión de que hoy todo el sindicalismo, igual que toda la política, está calculando que a Macri le va a ir bien en las elecciones de octubre. Más, la hipótesis con la que trabaja hoy el juego del poder es que Macri podría reelegirse en el año 2019. Por lo tanto, hay todo un sector sindical conducido informalmente por José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias, el hombre que habla de las obras sociales, del negocio de la salud con el gobierno y que además está atemorizado porque está salpicado por el caso Odebrecht. Lingeri lidera lo que sería el acuerdo de un sindicalismo con Macri que supone que a Macri le va a ir bien y que por lo tanto a ellos también les puede ir bien, sobre todo en sectores donde podría haber más inversión. Del otro lado, el sindicalismo estatal, que sabe que si a Macri le va bien es porque va a haber un ajuste fiscal que al final los va a afectar a ellos. El rostro de ese sindicalismo hoy es Baradel. No en vano está alineado con Cristina Kirchner. Son intereses contrapuestos para que al sindicalismo del sector privado, que expresa, por ejemplo, Gerardo Martínez, Cavalieri en comercio, Barrio Nuevo en gastronómicos, le vaya bien, tiene que haber una baja de costos fiscales que hace que al sindicalismo estatal no le vaya tan bien. Esta doble cara, este conflicto se expresa hoy dentro de la Unión Obrera de la Construcción. Por un lado, Gerardo Martínez, tal vez el mayor aliado de Macri hoy dentro del mundo sindical. Por otro lado, Pata Medina, que está identificado por el gobierno como un problema desde por lo menos abril del año pasado. Medina, Baradel, Moyano, Víctor Santamaría, del gremio de los encargados de edificio, eran, junto con el sindicalista del sector docente Baradel, los blancos que tenía el gobierno como eventuales dificultades. Y a la cabeza de todos ellos, por supuesto, el Caballo Suárez, que sigue preso. Del otro lado, un sindicalismo que acuerda. En el caso de Medina hay otras características peculiares. Comportamientos mafiosos, como ya se describió, una alianza con Joly, una alianza con la justicia a través del juez Melazo, que fue desplazado, y una alianza con la policía, porque esta señora que usted veía hace un ratito, que es la esposa de Medina, Fabiola García, pasó por la policía como funcionaria policial. Marzo de este año, Ciudad de La Plata, una reunión reservada. María Eugenia Vidal, Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA. Vidal que le explica a Martínez, las denuncias son muchas, Medina es una traba para el plan de obras públicas que queremos hacer, vamos a ir adelante en contra de Medina. Los hechos los conocemos hoy. En aquel momento, Gerardo Martínez le dijo, no tengo razones para defenderlo. Hoy lo va a tener que intervenir. Todo lo que dijo Pañi y todos los que nos quedamos pensando, porque frente a un Macri que parece ganador en octubre, el sindicalismo está tejiendo estrategias todas muy distintas, algunos para acordar, otros para confrontar, otros para apretar. Vamos a hacer una pausa ahora.